último día hábil de marzo, que para algunos se nos hizo bastante largo este mes. La verdad es bien pesado marzo, ¿ah? Y acaba hoy, ya mañana iniciamos el mes de abril. Un marzo que además ha sido bien intenso en lo político. Vamos a estar comentándolo con nuestros panelistas, entre ellos José Toro, secretario general del PPD, un partido clave, ¿no? En estos días, José, ahí con su chapita también del PPD. ¿Cómo estás? Muy bien, Monse, Buenos muchas días. gracias, muy buenos días. Bien, contento de partir una semana, ya el último día de marzo además que se nos va, pero salió largo marzo, ha sido Súper intenso largo. además, Sí. pero se viene un Muy, mes más intenso Se todavía. viene un mes más intenso porque en un mes más, poquito menos de un mes, se tienen que inscribir las candidaturas a primarias, ¿no? El Así 29 o es, 30, 29 o 30 de abril. exactamente, y todavía no tenemos claridad sobre quiénes van a competir en esa primaria oficialista. Sabemos que va a haber, ¿no? Eso es lo más probable, no así en la oposición, pero en el oficialismo faltan los nombres todavía. Estamos esperando a nuestro segundo invitado, abogado, al igual que José Pablo Tolosa, también de la UDI, ex convencional constituyente, ex gobernador. Lo estamos esperando, pero por mientras, José, partamos con las definiciones que restan en el oficialismo, ¿no? A propósito de lo que comentábamos, hay una fecha clave que es este fin de semana que viene o el próximo, ¿no? Pero ahí uno se pregunta qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué la demora? En el caso, por ejemplo, del Partido Socialista se entiende que hay una cuestión de la institucionalidad interna, ¿no? Se tiene que conformar el nuevo Comité Central, pero en el caso del Partido Comunista y el Frente Amplio está la duda, ¿no? Si es que es falta de liderazgo, falta de proyecto, divisiones internas. ¿Cómo lo ves tú desde un partido aliado, ¿no? A ver, yo creo que uno tiene que ser bien respetuoso de todos los procesos internos de los partidos, porque cada partido tiene su orgánica y su manera de definir las cosas, y desde ahí es que uno no debe inmiscuirse en sus procesos, pero y cada uno con sus propios tiempos. Yo entiendo que la búsqueda de un liderazgo por parte del Partido Comunista es fundamental para encabezar también una primaria, así como el Frente Amplio. Es completamente necesario que tengan un candidato presidencial que represente su mundo, para que así efectivamente podamos en una primaria lo más amplia y participativa posible poder discutir de cara a la ciudadanía cuál es el proyecto político y programático que queremos construir todos en conjunto. Pareciera ser que los tiempos se van acortando, que todavía se ha dilatado mucho la decisión, pero todavía nos queda un mes. El plazo para inscribir primaria es el 30 de abril, así que por lo tanto todavía los tiempos son los que están, no hay ningún apuro en la práctica. Ahora, sí es necesario tener candidatos que representen los diferentes sectores dentro del progresismo, del oficialismo, como también que se sume a una gran primaria a la democracia cristiana con su candidato Alberto Undurraga. Bueno, y en un mes en política pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Lo sabe bien también acá Pablo Tolosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ves el tema en el oficialismo? Yo sé que no es el sector al que perteneces, pero está la figura de la ministra Jara, que hay algunos que cuestionan por su permanencia, que no depende 100% de ella, sino de la voluntad de su partido, que ha estirado un poco el elástico, y se habla de que la ministra Jara estaría utilizando su cargo también para hacer una cierta campaña, ¿no? ¿Tú lo ves así? Porque es el reclamo que hay desde la UDI, por ejemplo. Bueno, es evidente que si alguien tiene la idea, la intención, y saludar a José, la intención de ser candidato presidencial, la lógica indicaría que tendrían que salir del gabinete. Así lo hizo precisamente Carolina Toá. Si yo tengo la intención de ser candidato, me tengo que jugar por el hecho de ser candidato. Esto de la ministra Jara, de que tengo un pie acá, y si me resulta me voy, pero si no me resulta sigo con la pega, creo que no beneficia a ella misma esa sustitución. Yo creo que todavía escuchaba al exministro Álvaro García que hablaba de lo líquido, encuentro tan sutil la palabra, pero a la larga es como gelatinoso, como que todavía no se define nada. Y creo que esto en ambos sectores. Creo que la política en la actualidad... escuchaba una conversación, un texto, con el alcalde Jaime Belolio, de el periodo
que cada vez los tiempos son más cortos. La gente, el largo plazo cada vez lo encuentra más cercano. El largo plazo es, ¿qué largo plazo? El 2026. Eso ya para uno es un largo plazo. El corto plazo cada vez es más corto. Y en este sentido, obviamente en ambas coaliciones, en ambos lados hay definiciones, y en eso estoy de acuerdo con José, que hay que esperar los tiempos. Obviamente que ir punteando las encuestas, hasta 3 partidos te da cierta gracia, es decir, que vaya ahí ganando es más fácil que cuando vais perdiendo. Pero yo creo que también se ha generado en este país una especie de psicosis de las encuestas. Subo 2 puntos, bajo 2 puntos, una semana, donde quedé. El margen de error, además. Y son todas margen de error. Si Sí. tú ves en el caso de esta semana, por ejemplo, Cadendo, esta semana aparece, el Imatei siempre aparece siempre sobre, pero en esta aparece tanto Kaiser como Kass empatados. Carolina Toá cada vez más cerca de ellos, y en otras los pasa. La competitividad entre ambos en segunda vuelta también es distinta, quién sea el candidato. Por tanto, yo creo que todavía hay un espacio que hay que ver y dilucidar cuál es la mejor decisión que se va a tomar de aquí a final de año. Oye, a propósito de encuesta, hay una encuesta de la Cosa Nostra que ha resultado tener bastante asertividad en los resultados, que da ganadora en primera vuelta a Carolina Toá, bastante por sobre Evelyn Matei por la división entre los Obvio. 3 candidatos. Pero en segunda vuelta gana con bastante holgura Evelyn Matei, porque si uno ve la suma de los candidatos de derecha, son cerca o más del 60%, ¿no? Por lo tanto, esa suma ahí es relevante también. José, respecto de la ministra Jara, ha habido algunos militantes de tu partido que han planteado cierta incomodidad, ¿no?, con esta situación que se extiende indefinidamente. Ahora el presidente está en una gira en India, por lo tanto no se ve un cambio de gabinete necesariamente en estos días, vamos a ver. Pero bueno, si uno compara la situación de Carolina Toá con la de Yanet Jara, son bien distintas, porque Toá estaba en un rol súper poco grato, súper poco amigable, ¿no?, el de la seguridad. En cambio, Yanet Jara tiene algo que exhibir, algo que lucir, ¿no?, que es la reforma previsional, esta gira nacional. Por lo tanto, no sé si son comparables ambas situaciones. ¿Cómo lo ves tú desde el PPD, donde tienen una candidata que está haciendo campaña, y bueno, está Yanet Jara, que en su momento también, la semana pasada, si no me equivoco, le respondió, sin nombrarla, a Carolina Toá, pero siendo ministra, ¿no? Como de repente esa cuestión es media rara, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo aquí creo que hay que aplicar como ese paradigma que existe cuando en la elección de los cónclaves, ¿no? Que todos los papábiles entran como papábiles y salen como cardenal. Y la ministra es eso, sigue siendo ministra de Estado y va a ser ministra mientras cuente con la confianza del presidente. La decisión de su partido corre por otro lado, y por lo tanto cuando esa decisión esté o en su minuto tendrá ella que renunciar. Pero ¿por qué va a renunciar a algo antes de que su partido decida o determine? Creo que ella ha jugado un rol, que duda cabe, muy importante para sacar adelante la reforma de pensiones. En conjunto con el resto del gobierno se logró sacar un acuerdo que ha sido fundamental para el aumento de las pensiones y para cerrar un tema de larga discusión. Por lo tanto, creo que hay que poner la pelota al piso. Creo que todo nuestro mundo no tiene que desesperarse, hay que aceptar los procesos internos. Ella sigue siendo ministra y por lo tanto desde ahí le toca y le corresponde cumplir 100% su función y su labor. Lo que nosotros necesitamos es que los partidos definan sus candidatos cuando tengan que definirlos, y desde ahí tener una primaria lo más amplia posible y lo más convocante posible. Y para eso serán todos muy bienvenidos en su minuto. Y para eso también necesitamos buenos candidatos. Buenos candidatos del PCE, buenos candidatos del Frente Amplio y por supuesto también de la Democracia Cristiana. Vamos a pasar más ratito a hablar de la oposición, que hay harto paño que cortar ahí. Mucho. Pero antes, y quedándonos en el oficialismo, ayer el presidente del Partido Comunista, a propósito de Yanet Jara, tuvo una declaración, si no me equivoco, en la Radio Nuevo Mundo, donde participa todos los domingos. Y él hace alusión a las reformas políticas que se requieren, y la más importante y urgente, dice él, es la nueva Constitución.
una cuestión que generó varias reacciones, la candidata Matei a través de redes sociales y también algunos integrantes de la oposición. Pablo, tú que participaste de ese proceso, me imagino un poco difícil, tortuoso para algunos, del primer proceso constitucional, ¿qué podríamos decir de esta propuesta que yo no sé si que genera tanta, o sea, agua en la piscina no hay, claramente, ¿no? Pero dentro del propio oficialismo tampoco sé si genere tanta adhesión. Políticamente correcto, muchas gracias, presidente Carmona. No hay nada mejor para nuestro sector que refloten el proceso constituyente. Este país, yo escuchaba, también venía escuchando la radio a Álvaro García, que hablaba de el quiebre que se generó en este país, donde algunos cruzaron el Rubicón producto específicamente del proceso constituyente. Y el proceso constituyente es la mejor frase que nosotros podemos tener. Es decir, acá hay dos países distintos, dos visiones distintas, una que es una izquierda que quiere destruir todo, cambiar, sacar a las policías, que ahora lo encuentran buena, pero en ese tiempo querían destruir a las policías, querían cambiar la institucionalidad, querían sacar el Senado, querían cambiar el país. Un proyecto refundacional. Absoluto. Y ese es la izquierda. Y el otro lado, que es el 62%, que queremos un país que efectivamente necesita modificaciones, que se han ido haciendo, pero que era un país que no requería, obviamente, refundaciones algunas. Entonces, cuando sacan eso, lo mejor es para el sector que ganamos. ¿Sí? Aquí es súper fácil. Carolina Toá estuvo al otro lado, no cruzó nunca Rubicón. Siempre se quedó al lado de eso. Entonces yo creo que llevar nuevamente a la discusión, que además a la ciudadanía no tiene ninguna importancia. Yo una de las cosas que siempre he señalado del proceso constituyente es que fue una gran clase de derecho constitucional o de derecho cívico, donde las personas se dieron cuenta que la Constitución es un marco, pero ahí no están regulados ni siquiera el tema de las pensiones, que es una ley que salió ahora. Entonces, se habló mucho, y siempre me ha llamado la atención un par de situaciones, el famoso TTP-11. Yo estaba en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde hablaban pésimo del TTP-11, iban con bandera y que éramos los vendepachas. De los tratados de libre comercio en general. En general. Y ahora lo encuentran bueno. Y también hay una serie de situaciones que tú decías ahí, que en su oportunidad, escuchaba al senador Núñez el otro día que hablaba sobre el derecho de los inmigrantes a votar o no. Y él señalaba que, bueno, eso está en el proceso constituyente, que todos tenían derecho a votar. Y cuando le preguntan, dicen, es que parece que no leí esa parte. O sea, cuando tú quieres llevar a el análisis o la discusión a ese tema, que es el tema constitucional, creo que obviamente para nuestros sectores solo ganancia, porque logró efectivamente ese proceso hacer que muchos que estaban a un lado se cambiaran de sector. Entonces, creo que obviamente el Partido Comunista tiene que tener algún discurso para su gente. Y en esa situación obviamente no es fácil para ellos. Dentro del Partido Comunista tiene una especie también de dos almas. Me da la impresión que a esta altura del partido hay un Partido Comunista que uno no veía ese Partido Comunista tan hegemónico como eran anteriormente, sino que hay dos almas bien claras al interior de eso. Sí, solamente como para echarle pelos a la sopa, hay que decir que en el primer proceso no todos votaban igual, ni todos pensaban igual en la izquierda, ¿no? En la centroizquierda, que era minoritaria en ese momento. Había ahí una hegemonía de independientes, estaba la lista del pueblo, que en su momento también estuvo ahí como aliada con el PC, ¿no? Pero como para precisar que no todo es lo mismo, y también que hubo un segundo proceso constitucional. No, eso te digo, que los procesos constitucionales en nuestro país, que fue lo que lo hablamos la vez pasada. Me parece que solo nos gusta a veces hablar de uno. Yo te digo, el segundo proceso constituyente, por eso te digo, que son procesos que uno a la larga, uno vio, y eso cuando tú te llevas la pelota para la casa, en ambos procesos, te llevaste, y el segundo también, el segundo proceso es innegable, cuando tú tenías podía hacer ciertas modificaciones, pero obviamente había un tema claro, después del primero, había un diagnóstico donde generar cambio. Obviamente, por ejemplo, el sistema político es un sistema que tenéis que modificarlo, porque
estas modificaciones de distritos y una serie de establecimientos, de modificaciones que se realizaron a la Constitución en materia te generó una Constitución en esa materia totalmente que es inviable, tener una cantidad de partidos enorme. Hoy día venía escuchando la radio, además de ustedes, cuando están viendo ahora a la presidenta de la Cámara. Si tú analizas cuando partió este periodo legislativo, cuáles eran las bancadas, cómo estaban conformadas y cómo ya ahora hay partidos que tenían una tremenda bancada parlamentaria que ahora no existen. Sí, por el Partido de la Gente. Partido de la Gente, habían otros que no existían, que ahora tienen hartos parlamentarios. Es decir, se te ha ido cambiando esto y es muy difícil. Y en eso, cuando el gobierno dice, se ha sacado, por ejemplo, el caso de la agenda de seguridad o en el caso de la reforma previsional, de lograr un acuerdo entre no iguales, pero quizás dentro de una estructura bueno, en la importante. comisión experta ocurrió ese acuerdo, ¿no? Hay varios insumos a propósito de la reforma política, José, pero yendo al tema particular de esta idea de reflotar la necesidad de una nueva constitución del PC, ¿cómo lo analiza tu sector? ¿No? Porque, como dice Pablo, esto puede ser también una propaganda para los del frente. A ver, yo creo que la ciudadanía fue lo suficientemente clara en los dos procesos constituyentes. Un primer proceso tomado por la izquierda un poco más radical que trató de generar un espacio refundacional de un país que los chilenos le dijeron que no, y un segundo proceso de la ultraderecha que fue cooptado completamente y en la cual la centroderecha se sumó sin ninguna diferencia ni ningún cerco sanitario, también para instalar un modelo de país que la ciudadanía también le dijo que no. Y eso es fundamental, ¿no? Uno por un 62% y el otro por un 58%. Y son porcentajes parecidos. Que no tiene que ver con de una u otra posición política, sino más bien con el sentido común, de decir, señores políticos, señores Partido Republicano y Chile Vamos, esa no es la constitución que nosotros queremos, porque yo me recuerdo muy bien cómo Chile Vamos y el Partido Republicano llamó a votar a favor en ese proceso constitucional, ¿no? Y por lo tanto todos sus liderazgos estuvieron ahí, y la ciudadanía les dijo que no también. Así como todo nuestro mundo y una parte de nosotros también estuvo en el proceso constituyente del primer plebiscito, donde nosotros dijimos, mira, vamos a votar a favor porque queremos a favor para reformar ciertas cosas que además no nos gustan del texto. Porque había una necesidad histórica de un cambio en la Constitución y desde una legitimidad del órgano constitucional. Eso es algo que la ciudadanía nos dijo que no y que por lo tanto perdimos la oportunidad. Y tendremos que modificar y reformar la Constitución en el Parlamento como corresponde en un sistema democrático como el nuestro. Eso es posible, eso se ha hecho. Y todas las reformas que quieran haber sobre el sistema político, sobre cualquier que son necesarias para el país, se tienen que hacer dentro del contexto de la actual Constitución y para eso elegiremos el próximo Parlamento. Y siempre hay varias modificaciones que a veces no son tan reputadas, pero que van cambiando espacios constitucionales. Pero esta no es la necesidad ni la prioridad de la gente. Hoy día creo que tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que la gente necesita. No solo seguridad, que es sin duda la principal preocupación, también es crecimiento económico, también es desarrollo económico, pero también hacernos cargo de cómo la gente llega a fin de mes, qué es lo que le está pasando, cómo tiene más y mejor empleo, por qué el autoempleo está creciendo considerablemente. O sea, hay cosas que están ocurriendo en nuestro país que pareciera ser que no están en la discusión. Y que cuando solo la concentramos en seguridad, entre la discusión si más bala o menos bala, o más armas o menos armas, pareciera que nos saca del foco. Y creo que ahí la discusión es entonces, bueno, ¿qué necesitamos para crecer? ¿Qué necesitamos para que la clase trabajadora tenga empleos dignos, tenga calidad y por lo tanto ese crecimiento que todos queremos llegue a todos lados? El cambio en bienes y servicios que tuvo Chile entre el 90 y el 2000 fue brutal. Uno lo mira en las conductas de las personas. Antes te compraban ropa solo para el 18 y para Navidad. Y hoy día parece que tu vestimenta es mensual. Y por lo tanto hay también una cantidad de desechos producto de la propia vestuario que también tenemos que mirar con atención, ¿no? Digo, ese cambio en la conducta de nuestro pueblo en general, que quiere
que le garanticemos mínimas condiciones, que le garanticemos acceso a bienes y servicios que las generaciones anteriores de nosotros no las tenían garantizadas, es también parte de las cosas que tenemos que pensar. Sí, ahora la pregunta es, ¿qué se busca con instalar este tema, ¿no? Es hablarle quizás al nicho, ¿no? Al electorado más duro, porque evidentemente hoy día, y tú sabes por qué has participado en esas reuniones, hay comité político, entonces van a ir los compañeros de la prensa a preguntarle al presidente del Partido Comunista, del PPD, ¿no? Y va a generar un tema que puede distraer, ¿no?, de otros asuntos. Nos va a tocar responder. Así es. ¿Crees que tiene que ver con una Me estrategia? toca ir al comité político. Te va a tocar responder entonces. Yo creo que sí, pero es propio de una primaria. Van a votar tus electores, va a votar tu nicho y va a votar tu capacidad de movilización. Y por lo tanto, en esta primaria uno le empieza a hablar a su mundo, a nuestros electores, para efecto de poder movilizarlos. Y todos los partidos estamos en eso, ¿no? Y por lo tanto es eso. Y me parece que cada partido define su estrategia y tendrá las prioridades. Si supone el Partido Comunista que esa es parte de su prioridad, muy bien. Nosotros creemos que no. Y la primaria además es para eso. La ciudadanía va a elegir diferentes programas del cual va a decir esto es primero. Y por lo tanto estas son las prioridades que nosotros necesitamos. Pablo, bueno, para ir cerrando el tema constitucional, se votó efectivamente por 2 procesos que ninguno convencieron a la mayoría del país, pero si uno ve las encuestas, no sé, las encuestas recientes, pero hace algunos meses o un año, la gente todavía planteaba que estaba a favor de cambiar la Constitución, ¿no? Que no estaba más allá de los 2 procesos anteriores. Estamos de acuerdo que no es un tema urgente, hay otros más urgentes, prioritarios, pero tú ves que el tema constitucional pueda volver a estar en la agenda pública en un corto, mediano plazo, o ves que ya el tema definitivamente se cerró? A ver, yo creo que el tema nunca se cierra, sobre todo en nuestro país. Distinto el caso en otros países donde las constituciones son eternas. En el caso nuestro, la constitución actual tiene un poco más de 40 años, una de las constituciones más largas que hemos tenido y que tiene en Sudamérica. Los procesos constituyentes nuestros generalmente son como largos, de la constitución del 25, tú empiezas a mirar, generalmente tienen un proceso, tienen un momento en que se hacen algunos ajustes, algunos cambios. Yo creo que efectivamente no es ninguna prioridad en el país actualmente el tema constitucional, pero sí dentro de los mecanismos que existen, es decir, dado el Congreso, se pueden hacer ciertos ajustes. Yo siempre lo señalé en el proceso constitucional. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, cómo se elige el Tribunal Constitucional es algo que siempre ha estado en tela de juicio, y es bien divertido porque a la larga, cuando estaba conformado de una cierta manera, había un reclamo por una parte y ahora como quedó más del oficialismo, el oficialismo ya no reclamó nunca más sobre el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que no es ese el sentido. El Tribunal Constitucional tiene que tener una estructura que sea bastante más independiente de lo que es actualmente. Creo que ahí tienes un espacio de modificación. Obviamente el sistema político se fue cambiando y no quedó muy claro. Es decir, no es muy lógico que la región de Atacama, si tú ves el caso actual del último censo que salió, tiene 3 senadores, y Atacama, que tiene más, es decir, Tarapacá tiene más, tiene 2. Es decir, y ¿cuál es la razón? Es decir, ahí fue una negociación para poder salir. Y por tanto, creo que hay espacios para cambiar ciertas cosas. Ahora, obviamente que no es un cambio constitucional desde la estructura, como se quiso hacer, sino que ciertos ejes que siempre, y que yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que realizar ciertos cambios. Sí, en materia, por ejemplo, en materia de justicia, un poco el tema cómo se nombran a los ministros. Creo que hay espacio, pero es muy distinto a un proceso constitucional. Yo creo que ahí la doctora Carmona al final lo que le habla, un poco lo dice José, le habla a su nicho,
y dentro de su nicho, que es el Partido Comunista, a su propio nicho también, que también hay una especie de, dentro de estas dos almas que tiene el Partido Comunista. Por tanto, obviamente, traer a colación un proceso o una reforma que solo le metió a este país inestabilidad no corresponde. Bien, tenemos que hablar de lo que pasa en la derecha, que está bien entretenido para uno como toda espectador. Entretenido. Les propongo que hagamos un corte y a la vuelta vamos con ese y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a disfrutar la voz y las canciones del destacado cantautor nacional Alexis Venegas, quien regresa a este escenario con un concierto titulado Gaviota a 4 guitarras. Junto a destacados músicos invitados, Alexis Venegas celebrará en Sala Máster el regreso a sus manos del máximo galardón obtenido en 2004 tras ganar el Festival de la Canción de Viña del Mar. Gaviota a 4 guitarras, junto a Alexis Venegas en Sala Máster. Miércoles 30 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets y más información en salamaster.cl. Soy Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro
entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted. Son las 9:04, estábamos muy entretenidos hablando en la pausa con Pablo Tolosa y José Toro de el escenario, los desafíos también que tiene la derecha, las derechas, las oposiciones. Creo que hoy más que nunca está bien preciso ese término y no decir la oposición o la derecha. Pablo, bueno, han pasado hartas cosas. Está la presidencia del Senado, de la mesa del Senado, que tuvo un resultado bien desfavorable no para el sector, porque sigue siendo un militante de oposición, ¿no? Pero genera una pugna interna que es una más, ¿no? Tampoco probablemente haya un antes y un después. Pero bueno, hay mucho fuego amigo en la oposición. Se apunta también a la figura de Evelyn Matei, que ella fue advertida de esta situación y decidió no entrometerse. El senador Cruzco, que decía Evelyn Matei, no me acuerdo cuál es la frase, pero no es niñera de la derecha para estar ella liderando ese tema, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ya transcurrido algunos días, un poco más reposado, lo que pasó particularmente con la presidencia del Senado? A ver, uno podría decir que no tiene ninguna relevancia, que es algo que no le interesa a los chilenos, pero eso es cierto. Pero desde un punto de vista político uno no puede señalar eso. Creo que efectivamente no fue una muy buena decisión y una muy buena situación para la centro derecha, para la derecha en el país. Es decir, efectivamente nos disputamos dos sectores, la presidencia y el Senado. No se incumplieron o se incumplió un acuerdo que había. El senador Sandón dice, oye, para mí se me incumplieron antes el acuerdo. Sí, pero ese cuando se incumplió tenía un sentido. Y yo creo que el sentido que tenía ese cuando fue el actual ministro Elizalde, que era el presidente del Senado, estábamos en el proceso constituyente 1 y por tanto la estructura era distinta. O quedaba el senador Sandón, que iba a generar una tensión necesaria con el proceso, con la convención. La convención en un momento generó harta tensión al interior de los gobiernos. Pero le tocó dos, tanto el gobierno del presidente Piñera como el principio del gobierno del presidente Boric. Entonces, están en el proceso de la eliminación del Senado y por tanto se necesitaba una figura que fuera más fuera distinta que en el caso del senador Sandón, y por eso la UDI llegó al acuerdo con el PCE y quedó el senador Elizalde y posteriormente el senador Juan Antonio Coloma. Entonces creo que ahí no es bueno incumplir los acuerdos. Y generalmente y obviamente genera un problema dentro del sector, porque tú tienes que dar a este país procesos de gobernabilidad, y creo que eso es importante, y creo que acá los gustos personales o las pasadas de cuentas personales, el país no está en estos momentos en una etapa que uno pueda estar dándose gusto. Creo que el país requiere de un proceso de estabilidad. Requiere que la gente entienda que esto para ambos lados, tanto en ambos lados, pensando en la derecha, en la elección, para ambos sectores, tanto para los que votaron
por el senador Kast como aquellos que votaron por el senador Osandón. Yo creo que el país necesita estabilidad. Ahora viene la elección del presidente de la Cámara. Yo espero que ahí se llegue a un acuerdo efectivo. Ahora, es mucho más difícil, estamos en la Cámara, porque ahí sí que la cosa es bastante más revuelta. Puede terminar saliendo cualquier persona presidente de la Cámara. Esa es la verdad, porque hay votos descolgados de un lado, de otro, hay parlamentarios que no tienen partidos políticos. Es bastante. Pero en el Senado creo que no fue una buena semana, porque obviamente el Senado se había caracterizado últimamente como ser una institución que un poco ponía la pelota al piso. En el caso de la reforma de todos los materias de seguridad que estuvo a cargo de la negociación el senador Juan Antonio Coloma con el gobierno. Se llegó a un acuerdo, acá se cumplían los acuerdos, en el caso también de la reforma de pensiones, que nos pegó fuerte a los que estuvimos en ese acuerdo. El primer caso grande del tema de la encuesta fue precisamente esta reforma, pero que había que hacerla. Es decir, yo creo que si uno empieza a mirar, uno hubiera pescado, era bastante lógico, Monse, que lo que iba a pasar con las encuestas con esa reforma. Pero si hubiéramos estado mirando la calculadora no se hubiese llegado a un acuerdo, y yo creo que era necesario un acuerdo. Es decir, creo que es necesario mirar un poco más allá, y espero ahora que sí que en la Cámara podemos llegar a un acuerdo. Ahora, la tensión en el sector es evidente. Hay una tensión. Tenemos 3 candidatos presidenciales. Yo creo que no me acuerdo, no tengo noción de que haya existido en algún momento esta cantidad de candidatos presidenciales y que además tienen posibilidades de ganar. Es decir, es bastante extraño el escenario, que pueden haber habido muchos más, pero sabíamos que perfectamente no había ninguna posibilidad. Por tanto, yo creo que es necesario que nos podamos juntar, ver, y obviamente yo creo que en el caso de Evelyn Matei, lo que dijo Luciano es claro, ya no es niñera este sistema, y además el Congreso son todos grandes, y yo creo que tendrán que ellos ponerse de acuerdo y no meter a la candidata en esta pelea. Sí, pero uno veía, por ejemplo, en contraste con el rol que cumplía el expresidente Piñera, había un liderazgo, él estaba siempre involucrado en las decisiones, en algunas de las votaciones, ¿no? Y en este caso con Matei no se ve, José, porque el día miércoles fue esto, el jueves, y ocurrió primero lo de la acusación constitucional contra la ya renunciada ministra Fernández, donde ni siquiera hubo un conteo previo de votos. Es la 7ª vez que ocurre exactamente lo mismo. Muchas de las personas que iban a apoyar esa acusación no fueron a votar, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta no solamente la gobernabilidad, sino la seriedad también, ¿no?, con el que se toman este tipo de decisiones. Y en la tarde ocurre lo del Senado, que era una situación que también era previsible. O sea, se estaba hablando hace por lo menos 1 o 2 semanas del senador Osandón, y que el oficialismo iba a respaldar al senador Osandón. Esto ya se sabía, ¿no? Ahí, José, ¿cómo lo ves desde la perspectiva, obviamente, del oficialismo, lo que está pasando en la oposición, que no es algo propio de la oposición actual? Recordemos que en la centroizquierda hubo también, no me acuerdo, 12 acusaciones constitucionales frustradas en la administración anterior. Yo agradezco la falta de liderazgo y de gobernanza que esto se traduce. Lo agradezco porque nos permitió tener a Ricardo Lagos Weber, a quien saludo como vicepresidente del Senado, ¿no? Pero hay diferentes mitos que se van instalando. Primero, es falso que el Senado en general dé muestras completas de gobernabilidad y de respeto a los acuerdos. Si hubiera sido así, en la presidencia del Senado pasado hubiera estado encabezada por el senador Pedro Araya, que era de acuerdo a lo que correspondía con el acuerdo firmado por la UDI, y no fue así. Y se le prefirió dar un golpe a ese acuerdo, producto de cálculos políticos, porque en ese tiempo estaba mucho más ordenada la derecha que hoy, ¿no? Y había un liderazgo claro, y ellos se suponían que iban a ser gobierno. Y pareciera ser hoy día
que como son tan diferentes derechas, no hay claridad entre lo de un sector y otro, ¿no? No es. Y yo además quiero entender que no es lo mismo la centro derecha que la ultraderecha, ¿no? Que hay un abismo ahí de diferencia y hay un límite. A mí me hubiera encantado que esa centro derecha pusiera un cerco sanitario a la regresión de derechos sociales, como en gran parte de Europa eso ocurre, ¿no? Porque se entiende que hay mínimos comunes que la nación y los sistemas democráticos tenemos que salir a defender. Pero da muestra de que finalmente no hay capacidad de gobernar. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta. Ahora, no obstante, esto todavía queda mucho camino por delante y yo esperaría. Porque Evelyn Matei dice, mira, hagamos una amplia primaria del sector. Bueno, ¿me está diciendo entonces que la centro derecha es igual que la ultraderecha? Que cuando Kaiser le dice yo quiero disminuir los derechos de las mujeres y por lo tanto eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿es también se está sumando a esa petición? Cuando le está diciendo que va a eliminar una serie de ministerios, como entre ellos educación, ¿la centro derecha se está sumando a esa petición? Ese es el punto finalmente que uno tiene que pensar en la discusión más de fondo, ¿no? Porque es lo mismo y por lo tanto una primaria de todo ese sector tan amplio, las mismas listas parlamentarias representan lo mismo. Y yo creo que lo que ocurrió además en el Senado tiene que ver con esa falta de liderazgo, pero además con quizás también algo que Felipe Cano representaba una buena mirada para el resto de los senadores. A veces esto tiene más cosas personales de las que uno pensara, ¿no? Sí. Un amigo decía que la verdad siempre es más rasca de lo que parece. Ahora, le apuntamos solamente para que no fuera una semana tan mala el día viernes, porque logramos por primera vez en la historia la presidencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, sí, con alcalde Alessandri, y aprovecho también de saludar a alcalde a Juan Pablo Lae y a Elisael, que es la alcaldesa de Colina, que sacaron muy buenas votaciones, y por primera vez en la historia de este país, la Asociación de Municipalidades de Chile está a manos en una elección, porque se había llegado en algún momento a un acuerdo, pero en una elección de la centro-derecha. Han ocurrido solo 2 elecciones. Sí, claro. Antes siempre eran de acuerdo y se dividían los periodos entre un sector y otro. Ahora así que por lo menos ahí le apuntamos el día viernes. Mejoramos una semana mala. Los alcaldes la dieron. Pablo, tú decías tenemos 3 candidatos presidenciales. Cuando dices tenemos, me imagino que te refieres a Kast y Kaiser. Y ahí quiero ir a lo que plantea José, ¿no? Porque están el candidato Kast y Kaiser, que Kast probablemente se acerque un poco más, porque además viene también del ethos de la UDI, quizás el ala más dura de la UDI, pero Johannes Kaiser es un caso totalmente distinto, ¿no? Hay algunos que dicen que ni siquiera es de derecha, o sea, ya tiene un discurso que tiene otras lógicas. Y bueno, ayer, por ejemplo, en un canal de televisión hablaba lo que dice José del tema de eliminación del Ministerio de la Mujer, en contra de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y así un montón de propuestas. La semana pasada en otra entrevista en Canal 13 hablaba de que ponía en duda que Miguel Krasno fuera culpable por las atrocidades, ¿no?, que cometió. Judicialmente comprobado, por cierto. Entonces ahí te pregunto porque se pone mucho el foco en el Partido Comunista, Venezuela, por el lado de la centroizquierda, pero en el lado de la derecha tú ves que hay una posibilidad de conversación con esos sectores, porque cuando uno va a una primaria y pierde, tiene que apoyar al que gana, ¿no? Si ganara Política Ficción Johannes Kaiser, me imagino que muchos de ustedes en Chile Vamos no sé si tendrían esa disposición. Y te sumo otro factor. La primaria que se está hablando de Jimena Rincón, el exalcalde Carter, también está en entredicho, porque entiendo que Jimena Rincón, como su partido no está constituido en todas las regiones, no puede participar. Falta un mes, digamos, pero al día de hoy no podría ella participar en la primaria. A ver, yo creo que pensar una primaria en la... Obviamente quisiéramos que una primaria fuera lo más amplia posible y esto pensando en la lógica de la apruebo o rechazo, del 62%, desde Jimena Rincón hasta Johannes Kaiser. Eso sería, más que una primaria del sector, sería una primaria de las oposiciones. Yo creo que es más sentado.
Ahora, creo que eso está absolutamente muy difícil que ello ocurra. Creo que en la actualidad tanto Johannes Kaiser como José Antonio Caz lo más probable que lleguen a primera vuelta. Se haga un acuerdo parlamentario entre ellos. Quizás en ese sentido puedan llegar a uno solo de ese sector. Obviamente que hay diferencias y en eso creo que se han ido ampliando estas diferencias, porque en realidad el fenómeno de Johannes Kaiser es una situación bien especial. A uno realmente le cuesta un poco leerlo, porque por un lado habla mucho del presidente Trump y también habla de Milei. Matei también lo hace. Sí, pero en el sentido de cuando tú hablas Trump y Milei desde el punto de vista económico, es totalmente, son la antípoda. Es decir, sí, entre ellos. Entre ellos. Milei es totalmente liberal y Trump es totalmente proteccionista. Sí. Es decir, le estáis poniendo trabas arancelarias a los ingresos porque tú estás fortaleciendo tu mercado. Y en cambio en el otro lado, entonces tú decís, a ver, o estamos hablando de cosas totalmente distintas, o cuál es la idea de esto. Entonces, claro, nunca le entendí cuál fue el sentido de eliminar. Yo antes cuando me preguntaban sobre eliminación de ministerios, sí, yo estoy de acuerdo con que crecimos con muchos ministerios, y creo que hay que reformar ministerios, fusionar ministerios, y que se ha hecho, porque, por ejemplo, el Ministerio de Energía con el Ministerio de Minería, en varias ocasiones, en varios gobiernos se han fusionado, sí, ha habido biministro. En el caso de también vivienda y bienes nacionales, también se han fusionado en algunos momentos y te ha tocado uno solo. O sea, los ministerios políticos ahora con seguridad. Con seguridad, oye, que te van quedando ministerios súper chiquititos porque te va quedando muy acotado el sistema. Entonces, pero hay ministerios que decir, oye, voy a eliminar el ministerio, no sé, de educación, cuando es la tercera prioridad de los chilenos. Es decir, cuando uno ve las encuestas te dicen la delincuencia, salud, migraciones, salud, educación, están jugando. Entonces, cuando la ciudadanía quiere fortalecer la educación, ¿cuál es el sentido de eliminar un ministerio? Es una cosa bien extraña. Y en eso, claro, yo había hablado la otra vez, creo que acá en otro lugar habíamos comentado el tema de las vacunas. Lo que ocurre es que en el tema de las vacunas, uno de quienes está en el equipo de Johannes Kaiser en materia de salud es una persona que está, yo no lo puedo juzgar, pero él está en contra del tema de las vacunas y está en contra de lo que se hizo respecto de las cuarentenas. Yo estoy absolutamente a favor de ambos. Creo que el país en materia del COVID lo hizo muy bien y por tanto no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, efectivamente hay situaciones y por eso creo que es más conveniente hablar de las oposiciones que hablar derechamente de... Yo no veo, siendo bien sincero, no veo un debate entre la Jimena Rincón y Johannes Kaiser. No me lo puedo imaginar. No, ellos lo han descartado. Tienen límites, ¿no? Yo creo que sí, que evidentemente yo creo que Jimena no se sentaría en un debate. Entonces yo creo que hay más que derechas distintas, hay oposiciones distintas, porque un poco tú lo dijiste, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está? Y creo que a quien tú le hablas se transforma mucho en lo que nosotros también criticamos, una política de ideología, de estamentos, y creo que la política tiene que ser más amplia. Sí, pues está la pregunta, tú lo decías, José, lo del cerco sanitario, ¿no? Entiendo que hay un documento que se está trabajando en el oficialismo para poner ciertos bordes, donde uno de ellos es el respeto irrestricto por la democracia y los derechos humanos. Así es. Y que todos lo tienen que suscribir. En el caso de la oposición, claro, porque se apunta mucho al Partido Comunista y su apoyo a Venezuela, que tampoco es en términos absolutos, porque sabemos que hay posiciones distintas dentro del partido. Pero claro, cuando tienes militantes de tus filas, en el caso, por ejemplo, del Partido Republicano, que siguen ensalzando lo que fue la dictadura,
claro, ahí uno entra en una contradicción. O sea, tú no puedes criticar a alguien porque supuestamente no tiene credenciales democráticas cuando en tus propias filas no las tienes tampoco. Yo escuchaba el debate a propósito de la acusación contra Maya Fernández. Varios parlamentarios republicanos hablaban del presidente Pinochet. Entonces, es curioso, ¿no?, que exista este juego como de apuntar al del frente con el tema de la democracia. ¿Cómo ves tú desde el oficialismo este proceso también como de generar mínimos comunes, ¿no? Que en la derecha yo me imagino que existen también, o sea, hasta el tema de la economía, la seguridad, la migración, ¿no? Sí, esos son mínimos comunes. No, pues creo que es fundamental. Creo que es fundamental establecer un documento de principio, de mínimo y programático que te enmarque la discusión programática de la primaria. Saber decir, mira, dentro de este contexto estamos. Y esto es, y por lo tanto el candidato que gana esta primaria, esto es lo mínimo que se compromete. Y eso me parece que lo estamos trabajando, las comisiones se están juntando, esto incluye a la democracia cristiana, y esperamos que desde ahí podamos y nos sirva para tener una primaria lo más amplia del sector, incluyendo la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. O sea, el profe Artés no cabe en ese... Salvo que quiera ratificar esos bordes, ¿no? Sería maravilloso, pero creo que no está en esa sintonía con lo que estamos proponiendo desde el progresismo. Pablo, ¿tú ves que hace falta quizás una reflexión o algo ya por escrito, un papel que diga, nosotros, este es el margen en el cual nos movemos, o no ves que sea algo necesario? No creo que sea, porque yo creo que los mínimos comunes están establecidos, y en eso creo que no nos perdemos. Yo recordaba el proceso constituyente anterior, y donde tuvimos mínimos comunes con quizás personas que uno no podía haber pensado que tenía procesos mínimos comunes. Por ejemplo, Felipe Arboe, con Felipe nos sentábamos muchas veces a conversar, conversamos mucho de estos mínimos comunes, Pato Fernández. Ahora, que nos pasaban la máquina igual, pero eso era otra cosa. Pero efectivamente yo creo que hay sectores y hay mínimos comunes que este país... la violación de derechos humanos tiene que ser condenada en todas partes. No hay una violación de derechos humanos buena. Eso es un delito. Es decir, la violación de derechos humanos no se permite. Ni aquí, ni en Birmania, ni en Venezuela, ni a donde sea. O sea, eso no puede ocurrir. Eso es un mínimo común civilizatorio. Es decir, la sociedad, el mundo no puede aceptar que existan violaciones de derechos humanos. Y en eso no nos podemos perder. Es decir, hablar de lo distinto, uno puede tener mirada de la historia, lo que pasó, perfecto. Pero la violación de derechos humanos, eso no corresponde. Y creo que ahí hay un mínimo. El Estado de Derecho es un mínimo. Tenemos que respetar nuestras propias normas. Y aquí no le podéis pasar la planadora al otro. ¿Tú crees que...? Yo voy a repetir lo que dije la última vez. Yo no creo, puedo ser súper ingenuo y me puedo estar profundamente equivocado, que alguien quiera hacerle daño al país. Uno tiene visiones políticas distintas, visiones de desarrollo distintas, para ir para allá, para acá. Yo juego ajedrez quizás de una manera distinta, el fútbol lo podemos jugar de distintas maneras, pero yo creo que todos queremos ganar, todos queremos que el país gane. Todo el día cuando todos sufrimos el estadio, todo el mundo sufre y cada uno podría hacer 20 cambios, donde estaban, todos querían cambios distintos dentro del partido. Pero todos querían ganar. Yo no escuchaba a nadie que quería hacer cambios para que perdiéramos ese partido. Entonces, creo que esos son mínimos civilizatorios. Y creo que lo que está fuera de eso, porque va a haber, obviamente que no corresponde. Claro, el tema es que cuando uno escucha declaraciones como la del diputado Luis Sánchez la semana pasada diciendo que los derechos humanos tenían signo peso y un montón de aseveraciones así, está la pregunta de cuánto eso se enmarca en un proyecto político razonable, ¿no? De centro derecha o de derecha, porque claro, hay ciertos límites que de repente se traspasan. O sea, yo no creo que la centro derecha sea igual que la ultraderecha de Kaiser. Yo creo que tiene mínimo de diferencia. Con la centro derecha uno ha acordado y acuerda en conjunto por el país. Lo mismo va a ser la reforma de pensiones.
¿no? Nos pusimos de acuerdo por el bien de Chile, porque necesitábamos subir las pensiones, y eso no fue con el Partido Republicano ni con el Partido Libertario de Kaiser. Pero creo que esto es una discusión que en Chile, dado el origen nuevo de estos partidos, va a comenzar, ¿no? En Europa está un poco más resuelto, la derecha establece inmediatamente un cerco sanitario en contra de la ultraderecha, muy vivo de aquellos procesos por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por lo tanto hay un proceso histórico de aprendizaje que nosotros tenemos que evaluar y poner en su debido contexto. Sí, última pregunta a propósito de todo lo que pasó en el Senado y que no es primera vez y lo que se viene en la Cámara, la reforma al sistema político. ¿Ustedes ven que tenga una viabilidad a raíz de esto? Porque estamos en año electoral y bueno, es complejo sacar una reforma política en año electoral, ¿no? Que en este gobierno han sido todos los años, básicamente. Yo creo que, primero, un mínimo. Yo creo que es necesaria una reforma al sistema político. Porque el problema se ha estado viviendo en los últimos años. Lo vivió la presidenta Bachelet, lo vivió el presidente Piñera, lo vivió el presidente Boric y el próximo presidente. Cada vez es peor. Y en muchas situaciones o llegas a esto o simplemente no hay viabilidad. Es decir, se necesita. Ahora, que es difícil, es evidentemente que es difícil. De otro día conversaba no me acuerdo si en la Comisión Política, no me acuerdo dónde, en el sentido de decir, pensemos que la reforma no va a ser para este incumbente, pensemos en la reforma para el próximo periodo legislativo, cosa que no esté en la situación de que cómo me veo afectado yo en esta pasada, sino que pensando en el futuro. Yo creo que es necesario las reformas verlas con más largo plazo, porque si la vemos ahora no va a salir. Es decir, está claro que ningún incumbente va a votar en contra de que se termine tu partido, claro. No, es decir, sería ilógico pensar entre ellos el PPD, con el umbral del 5%. Sí, pero nosotros estamos en disposición de hacerlo, digamos, ¿no? Porque creo que es necesario. Y que es necesario una reforma al sistema político, y por eso fuimos en el Senado parte de los acuerdos en adelante. Ahora, las condiciones... A mí me encantaría sacar una reforma que entre en vigencia en 4 años más para que nadie tenga problemas ni diga que manejamos esta elección. Porque las reformas electorales siempre tienen eso, ¿no? La reforma al sistema político. Pero hay que ponernos de acuerdo en eso porque es una necesidad. Es una necesidad que impacta en la manera en cómo se gobierna, impacta en la representación que los partidos tienen. A veces le aquejan a los partidos una serie de males, pero nosotros no tenemos ningún instrumento para poder ordenar. No es culpa de los partidos. ¿Ah? Todo es culpa de los partidos, pero a veces los partidos tienen cero capacidad de instrumentos legales de poder ordenar votación o conducta, y eso está demasiado entregado al y tu bancada particularmente, que son puros independientes. Son 6 y 3, 6 independientes y 3 militantes. Ahora, para nosotros eso nunca ha sido un problema per se. Y yo creo que nos instalaron en exceso una caricatura de demasiado desordenado, y hemos votado ordenadito todos los proyectos. Yo creo que si tú empiezas a mirar así los partidos, las votaciones de las bancadas, no te diría que el problema está ahí. No creo que el PP sea el que tenga problemas. Yo creo que hay... O sea, el problema está en que los que son electos por uno después se cambian, que terminan en otro lado. Claro, eso lo ha padecido la izquierda y la derecha. Ese es el problema, porque al final tú no sabes con cuánto cuentas. De esta cuestión de que el poder ministro, secretario general de presidente, subsecretario, tenga que estar yendo toda la semana como pirquinero contando los votos, si te da o no te da, y para que yo te dé este voto te pido esta otra cosa. Sí, bien ingobernable. Son las 9:32, tenemos que cerrar esta parte del programa. Agradecemos como siempre a José Toro. José, muchas gracias, Monse. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Pablo Tolosa, igualmente, que tengas una estupenda semana. Vamos a la pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.